Una alternativa a crear nuestros personajes desde cero, ya sea en Illustrator o en Photoshop, es utilizar las diferentes plantillas que tenemos disponibles dentro de Character Animator. Por defecto, actualmente, o al menos en esta versión de Character Animator, tenemos 4 plantillas. Voy, por ejemplo, a utilizar esta plantilla que se llama Chloe. Hago un clic y observen que se abre el personaje y el puppet dentro de Character Animator, pero a la vez este personaje también se abre dentro de Photoshop. En Photoshop, de hecho, dentro del panel Layers o el panel Capas, podemos ver la estructura de este personaje. Observen cómo es una estructura muy similar a la estructura que veíamos anteriormente dentro de Illustrator. Tenemos un grupo de capas principal con el nombre del personaje y anidado a este grupo de capas tenemos otros grupos de capas que corresponden a las secciones de este personaje. El head o la cabeza, el body o el cuerpo. Dentro del head tenemos la estructura que ya habíamos visto anteriormente, incluyendo, por ejemplo, la estructura de la boca. La principal diferencia que nosotros vamos a encontrar dentro de Photoshop es que los grupos de capas están representados por carpetas, tanto en el listado de las capas como en el icono con el cual nosotros creamos estos grupos de capas. De resto, la estructura y el nombrado estandarizado de estas capas es exactamente igual. ¿Por qué preferiríamos utilizar Photoshop a Illustrator? Principalmente porque dentro de Photoshop nosotros tenemos herramientas y opciones que nos permiten trabajar con detalles fotográficos como por ejemplo texturas. Este tipo de funciones no trabajan de forma nativa dentro de Illustrator porque Illustrator principalmente es una aplicación de manejo de archivos vectoriales. Otro motivo por el cual nosotros preferiríamos utilizar Photoshop sencillamente puede ser porque podríamos tener más experiencia con esta aplicación que con Illustrator. Después de haber abierto este archivo de plantilla dentro de Photoshop o dentro de Illustrator, dependiendo de la plantilla, lo único que nosotros necesitamos hacer es reemplazar cada uno de los elementos que corresponden a cada una de las capas de la estructura de nuestro personaje. Es decir, podemos dibujar dentro de cada una de estas capas nuestros propios elementos, nuestros propios ojos, nuestras propias cejas, nuestra propia boca, etc. Rápidamente yo voy a hacer un cambio dentro de este personaje. Voy a seleccionar, por ejemplo, este elemento. Para eso presioné la tecla Comando o la tecla Control, lo cual activa temporalmente la herramienta de selección y hago clic sobre esta manga. Observen que automáticamente he seleccionado la capa correspondiente que se llama Slip. Voy a cambiar el color de esa manga. Vamos a buscar, por ejemplo, un color rojo y vamos a rellenar esa manga con ese color. Para eso presiono las teclas Option Shift Delete o Alt Shift Delete si estamos trabajando en Windows. Observen que ahora la manga de este personaje es de color rojo. Vamos a guardar los cambios con Comando S o Control S y vamos a volver a Character Animator. Dentro de Character Animator automáticamente se actualiza el cambio que yo he guardado dentro de Photoshop, a menos que yo tenga deshabilitada la opción para sincronizar estos cambios de forma automática. Voy a ir al espacio de trabajo Rig o plataforma y voy a hacer doble clic sobre el nombre del personaje Chloe. Aquí tenemos nuestro personaje que está abierto ahora dentro del panel Puppet y recuerden que por defecto se encuentra activa esta opción que me permite sincronizar automáticamente los cambios que yo haga dentro del personaje original, en este caso en el archivo de Photoshop. Aunque para este ejemplo lo único que he hecho es cambiar el color de la manga, por supuesto nosotros podemos cambiar totalmente la estructura de este elemento. Para eso en Photoshop simplemente reemplazamos o redibujamos totalmente el contenido de las capas que nosotros necesitemos modificar. Voy a volver ahora a Character Animator. ¿Cómo hago para conocer la ubicación del archivo que yo he generado a partir de la plantilla de ejemplo? Para eso, dentro de Character Animator voy al menú File o Archivo y selecciono este comando, mostrar el proyecto en el Finder. Al seleccionar este comando, entonces se abre la carpeta correspondiente. Aquí tenemos la ruta de nuestra carpeta. Dentro de la carpeta Documents hay una carpeta que se llama Adobe. Dentro de esta carpeta una carpeta que se llama Character Animator, una carpeta Beta y tenemos Character Animator Project. Dentro de esta carpeta se encuentra el proyecto que se ha generado automáticamente en el momento en el cual nosotros utilizamos la plantilla de ejemplo. Por supuesto, nosotros podemos guardar este proyecto en una ubicación si nosotros lo decidimos. Para eso simplemente bajo el menú File o Archivo,
indicamos la opción de guardar proyecto como y seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar ese proyecto. Por supuesto, la ruta que yo acabo de mostrar es una ruta que corresponde al sistema operativo de Apple, pero si ustedes están trabajando en Windows, con el mismo comando pueden mostrar la ruta donde se guarda automáticamente o por defecto el nuevo proyecto.